Muy buenas tardes, que la paz de Dios sea abundantemente manifestada sobre cada uno de ustedes. Les habla el pastor presbítero Pablo Pinto Salamanca, presidente del Consejo de Pastores de la Comuna de Nueva Imperial. Hemos estado durante estos días compartiendo una serie de reflexiones que tienen relación con lo que justamente se desarrolla en la última semana previa a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día corresponde justamente analizar algunos hechos importantes que se desarrollan en el cuarto día de esta última semana y que coincidentemente es el cuarto día antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este día, estimados hermanos, amigos, quienes nos acompañan en esta tarde, quisiera compartirles que ocurren dos hechos importantes. Están relatados en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, versículos 3 en adelante, y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículos 3 en adelante. En el primero de ellos, vemos la escena de una mujer que espontáneamente se acerca a Jesús con un perfume de alto precio y lo derrama sobre la cabeza del Maestro. Lo que por cierto ocasiona que muchos de los que estaban allí, inclusive de sus propios discípulos, comenzaran a murmurar y a criticar el hecho que esta mujer acaba de realizar. De tal manera que muchos de ellos argumentaban diciendo que ese perfume hubiese podido ser vendido y se hubiese podido repartir la plata entre todos los pobres. Sin embargo, Jesús les pide que todos guarden silencio. Y en honor a esta mujer les dice, ¿por qué molestan a esta mujer? ¿Acaso no se dan cuenta que ella ha preparado todo esto para mi sepultura? Y además de eso, Jesús les dice a todos los que estaban allí dos cosas más importantes. En primer lugar, les dice, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Y en segundo lugar, les dice claramente que donde quiera que el Evangelio fuera predicado, se iba a hablar de lo que esta mujer había hecho por él, justamente 4 días antes de su resurrección. Y en la segunda escena, que está narrada en la palabra del Señor, en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículos 3 al 6. Está Judas haciendo una alianza con los fariseos, con el Sanedrín, con aquellos grupos que persistentemente intentaban amedrentar a Jesús. Y definitivamente cuenta la historia bíblica de que ellos llegaron a un acuerdo. Y Judas se comprometió a entregarles al Maestro por un par de monedas, por un par de piezas de plata. De tal manera que Él les habla claramente en ese acuerdo que en la hora propicia, cuando Él se acercare a Jesús y le besare, entonces sería la señal definitiva para que todas aquellas autoridades eclesiásticas pudieran arrestar a Jesús y comenzar el proceso para condenarlo a muerte. Son dos escenas totalmente opuestas, totalmente distintas. Y mi reflexión en esta tarde, estimado amigo, estimado hermano que me escucha, va direccionada en el hecho de que cada uno de nosotros tenemos que llegar a una sola conclusión en nuestra vida. ¿En qué grupo estamos? ¿De qué lado estamos?
Porque delante de Dios hay solamente dos tipos de personas. En lo relacionado a la fidelidad. En lo relacionado a la pureza. En lo relacionado a la santidad. En lo relacionado a la voluntariedad. Están los que agradan a Dios y están los que no agradan a Dios. Están los que son fieles a Dios y los que no son fieles a Dios. Están los que quieren vivir una vida consagrada y los que no quieren vivir una vida consagrada. Están los que permanentemente están en el deseo, en el intento de poder santificarse más para agradar a Dios. Y están los que permanentemente están en el deseo de vivir bajo sus propios preceptos y de esa manera apartándose cada vez más de este Dios amoroso y tierno. ¿Qué es lo que nos diferencia de un grupo o de otro? Y esto sin duda nos tiene que llevar a la reflexión de que por más que nosotros digamos somos de aquel grupo o somos de este otro grupo, somos del grupo de los que agradan a Dios o somos del grupo de los que desagradan a Dios, por más que nosotros lo digamos con nuestras propias palabras, estimados, definitivamente son nuestros hechos, nuestras acciones, las que darán el resultado definitivo. Son nuestras propias acciones, son nuestras propias obras los que definitivamente nos ubican en un lugar o en otro. Y es aquí en donde nosotros tenemos que reflexionar por un instante. De pronto por ahí en el intento de querer agradar a Dios, de querer ofrecerle a Dios algo grato, de querer de que Dios en alguna manera pueda deleitarse de lo que nosotros podamos hacer, nos encontramos con estas mismas dificultades que se encontró esta mujer. Personas que se reirán de nosotros, personas que no tan solamente se reirán, sino que comenzarán a criticarnos, personas que comenzarán a emitir juicios, intentando hacer que definitivamente nosotros podamos dar un paso al costado, retroceder definitivamente en nuestro anhelo. Y de esa manera poder desistir de lo que en algún momento nos propusimos en nuestro corazón. Tocante a nuestra fidelidad a Dios, a nuestro amor a Dios, a nuestra gratitud a Dios. Porque el otro camino es muy fácil. El camino que tomó justamente Judas es un camino muy fácil. Al inicio. Porque aparentemente todas las cosas se dan holgadamente. Muy pocas veces nos vamos a encontrar con traspiés. Muy pocas veces nos vamos a encontrar con obstáculos que puedan en alguna manera impedir que nosotros podamos alcanzar ese deseo que está floreciendo en nuestro corazón. Judas no tuvo mayores problemas. Además de eso, salió favorecido, aparentemente. Porque una buena suma de dinero estaba guardando este grupo de fariseos. Le habían ofrecido una importante cantidad de dinero para que él pudiera quedar contento, pudiera quedar feliz.
Y aparentemente no hay obstáculos. No hay mayores complejidades. Sin embargo, el final de cada una de estas historias es distinto. El final de cada una de estas historias es muy diferente el uno del otro. Bíblicamente nosotros vemos que Judas, agobiado por lo que él había hecho con su maestro, terminó colgado. Y de esa manera concluyó sus días aquí en la tierra. Sin embargo, esta mujer, que por cierto era una mujer pecadora, con faltas, con debilidades, al ver que había sido del agrado del Señor el gesto que ella había realizado, y al escuchar las palabras de Jesús, ella se sintió restaurada. Ella se sintió fortalecida. Algo había cambiado en su corazón. Y es justamente esto lo que ocurre cuando nosotros en nuestra vida, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que muchas veces tenemos a nuestro alrededor personas que están permanentemente, insistentemente, apuntándonos con el dedo, diciéndonos una y mil cosas. A pesar de todo aquello, intentamos acercarnos al Señor para poder realizar un gesto que pueda despertar una sonrisa en Él. Un gesto que pueda realmente lograr que Él se deleite en nuestras acciones. Esto justamente es lo que conseguimos, que el Señor viene a nuestra vida y a través de su Espíritu Santo nos da esa paz eterna, ese gozo eterno, que solo puede experimentar aquella persona que ha agradado a Dios. Nadie que realmente no haya agradado a Dios puede decir de que conoce la paz verdadera, la paz genuina, el gozo eterno, el gozo perpetuo. En algún momento saldrá a luz definitivamente la verdad, que ocasionará justamente la ruina de aquellos realmente que pensaron que viviendo así como vivió Judas, van a tener un final feliz. Judas optó por el camino más ligero, por ese camino en donde no hubo quien le apuntara con el dedo, por ese camino en donde no hubo quien le dijera: Judas, ¿por qué estás haciendo aquello o esto otro? Sino que en silencio absoluto, él disfrutó en estos primeros días, aparentemente, de estos tiempos de bonanza. Sin embargo, su ruina no se dejó esperar. Y es el final, justamente de aquellos que quieren agradarse a sí mismos y no quieren agradar a Dios. Es el final de aquellos que realmente quieren vivir bajo sus propios preceptos y no quieren realizar un mínimo esfuerzo para poder agradar a Dios. Porque al fin y al cabo, estimado amigo, estimado oyente, Jesús mismo advirtió de que habrá un momento en que todo esto se va a dilucidar de manera muy clara. Él les dice a sus discípulos en Mateo 7:21 en adelante: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y quien hace la voluntad de Dios es alguien que agrada a Dios.
Y Jesús sigue diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso realmente no fuimos en tu nombre por los enfermos y por las calles anunciando tu palabra? Y Él les dirá, no los conozco. Los discípulos, un poco confundidos todavía en lo que verdaderamente Jesús les quería transmitir, le preguntan y dicen, Señor, no entendemos, ¿qué es lo que tú quieres decirnos? Y Jesús les habla de una historia en donde Él les dice, había un sabio y había un necio. El sabio construye su casa sobre la roca y vinieron vientos y soplaron lluvias y el río dio con ímpetu contra su casa, pero esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y el necio construye su casa sobre la arena y de la misma manera vinieron los vientos y soplaron las lluvias y el río dio con ímpetu contra aquella casa y la ruina fue grande, fue caótica, porque estaba fundada sobre la arena. Los discípulos confundidos todavía le dicen, no entendemos lo que definitivamente nos quiere decir. Y Jesús abiertamente les dice, el que escucha la palabra y la obedece es el sabio. Y el que escucha la palabra y no la obedece, no la practica, es el necio. Y quienes definitivamente agradan a Dios son los sabios. Y quienes definitivamente no agradan a Dios son los necios. El mensaje es sencillo, estimado amigo. Tanto usted como yo, todos nosotros, tenemos debilidades. Hemos ofendido de pronto a Dios, o quizás a nuestro prójimo, o quizás a nosotros mismos. En algún sentido hemos ofendido a Dios. Si ofendemos a nuestro prójimo, la Biblia dice claramente que es como si ofendiéramos a Dios. Tanto así que el apóstol Juan dice en su carta que el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a un Dios que no ha visto y aborrecer a su prójimo a quien ve todos los días? Y quiero decirles, estimados, de que este mensaje tiene un desafío final para cada uno de nosotros, de estimularnos a que a pesar de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, a pesar de nuestros aciertos y de nuestros desaciertos, a pesar de nuestras penurias, de los problemas que puedan en este momento estar acongojándonos, tenemos que hacer un esfuerzo para poder lograr así agradar a Dios con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir. ¿Y qué mejor forma para empezar este desafío que obedeciendo la palabra de Dios? Cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos agradándole a Él. Y cuando no obedecemos la palabra de Dios, no le estamos agradando a Dios. Quiero concluir realizando este último desafío. No importa cuánto usted se haya equivocado, con Dios, con su prójimo o con usted mismo. No importa cuánto nos hayamos equivocado, ya sea que hayamos ofendido a Dios, ya sea que hayamos ofendido a nuestro prójimo, o ya sea que hayamos ofendido nuestro propio cuerpo, nos hayamos ofendido a nosotros mismos. Este es el momento de comenzar a vivir una nueva vida. Hay una promesa en la palabra y está en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice claramente: si pues alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
este es el momento de comenzar a escribir nuestra historia de la mano de Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente. Y ruego con todo mi corazón que el día de mañana podamos tener una nueva reflexión en la que podamos analizar otro hecho importante que ocurre en estos días en el que ya se aproxima la crucifixión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muy bendecidos sean en el nombre del Señor. Que la paz de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sean sobre cada uno de ustedes. Amén.